tercero básico, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a dar continuidad a nuestro tema central, que es la colonización y el sometimiento de los pueblos originarios de Guatemala y los otros países centroamericanos. Nos vamos a centrar un poco más en la historia que vivió nuestro país en este sometimiento y conquista de los españoles. De hecho, es muy similar la historia en el resto de países centroamericanos, ya que fueron las mismas tendencias de conquista y de sometimiento que se llevaron a cabo por parte de los españoles. Ahora bien, vamos a hablar un poco en específico de la Iglesia Católica y su función durante la colonización. Quisiera contarles que al inicio, la máxima autoridad religiosa, católicamente hablando, apoyó la conquista del continente americano. De hecho, fue esta autoridad quien nombró reyes a los reyes, ahí sí que básicamente de Castilla, los nombró reyes del nuevo continente descubierto. Una de las principales funciones, ya nombrados los reyes de Castilla, ellos empezaron a enviar a algunos sacerdotes a las tierras descubiertas. La función primordial era arbitrar conflictos. En el caso de los conflictos que se daban entre los mismos españoles, recordemos que cada español se apropió de cierto grupo de indígenas y pues había cierto conflicto, ¿verdad? En ocasiones que no, bueno, este indígena era mío, esta tierra era mío, y pues esos conflictos básicamente eran resueltos por la Iglesia Católica. Convertir a los nativos. Cuando se dio la aceptación por parte de la máxima autoridad católica para que los reyes de Castilla fueran los reyes de América, se les impuso una pequeña condición: convertir a los nativos que habían encontrado en el nuevo continente. Y para ello lo que fue necesario hacer era de que en cada embarcación que venía con españoles a nuestro país o a nuestro continente, tenía que venir al menos un sacerdote para poder iniciar el proceso de convertir o de evangelizar básicamente, o convertir, mejor dicho, al cristianismo a los nativos de América. Luego tenemos la educación o castellanización. De hecho, la educación o castellanización se dio ya posterior, ya cuando ya la colonia estaba en su auge, por motivo de que se dieron cuenta que era mejor castellanizar a los indígenas para poder tener un poco más el control respecto a tener las mismas formas de expresión a la hora de hablarles, ¿verdad? Y también la educación para poder tener un sometimiento más fácil a la corona española. Luego tenemos algún tipo de información muy importante, que fue la sociedad, cómo fue la sociedad durante la colonización. De hecho, cabe mencionar que la sociedad se vio reinada, se vio dirigida, se vio, ahí sí que prácticamente los que mandaban eran los españoles, ¿verdad? Ahí no tenemos ninguna otra duda o algún otro comentario, ya que la sociedad o las colonias eran dirigidas o eran ordenadas directamente por los españoles. Luego tenemos a los indígenas, y bien, los indígenas, como ustedes saben, fueron los originarios, básicamente las personas originarias del continente, o en este caso de nuestro país. Luego tenemos aquí algunas mezclas, o en este caso se le llamó el mestizaje. De hecho, los españoles se empezaron a dar cuenta de que estaba sucediendo un fenómeno social que era el mestizaje, que se les estaba saliendo de control. De hecho, empezaron a ver diferentes mezclas, ya que aparte de los españoles e indígenas que existían ya en nuestro territorio, también vino una embarcación de esclavos negros, así se les menciona en la historia. Y estos esclavos básicamente venían con el objetivo de poder explotar de una mejor manera y más rápida
las minas de plata, porque en sí nuestro país fue uno de los más explotados en plata. Ese fue uno de los minerales más aprovechados por los españoles. Y entonces acá tenemos algunas mezclas entre español e indígena. Cuando se dio la mezcla, una de las mezclas, por ejemplo, el padre español y la madre indígena, surgieron los mestizos, ¿sí? Surgieron las primeras mezclas y a estos se les llamaron mestizos. Luego, acá tenemos otra mezcla que fue entre un español y un negro, un esclavo negro, y a esta mezcla se le llamó mulatus. Luego tenemos entre un negro y un indígena, se le llamó a esa mezcla zambos. Ahora bien, ¿quiénes eran los criollos y quiénes terminaron siendo, básicamente, qué papel terminaron fungiendo en la sociedad de la colonia? Los criollos eran los hijos de los mestizos con los españoles. Y esta mezcla básicamente fue la que empezaron ellos a notar que se estaba saliendo un poco de control. Entonces, cuando se dieron estas mezclas y los criollos empezaron ya a tener algunos privilegios, ciertos privilegios, es decir, ya se les empezó a dar algún tipo de liderazgo dentro de la colonia, dentro de las colonias, y fue así como estos personajes o estas personas originarias de esta mezcla entre mestizos y españoles puros empezaron a tomar el control de la mayoría de países de Centroamérica, específicamente de Guatemala, y hasta el día de hoy, de hecho, ya la historia nos marcará cuando lleguemos a la época de la independencia, sabremos cómo fue que este grupo de personas llegaron al punto de separarse de la corona española. Entonces, que Dios les bendiga. Ahí está una pequeña tarea de un pequeño mural. Pueden hacer en un pequeño afiche o un cuarto de cartulina. Si tienen una cartulina reciclada, es decir, si solo la utilizaron de un lado, pueden hacer su mural en el reverso de esa misma cartulina. Que Dios les bendiga y que tengan muy buena tarde.